Hoy nos toca el capítulo número 7 del primer libro de Crónicas. El capítulo número 7 del primer libro de Crónicas. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tiene por título Descendientes de Isaacar. Dice: los hijos de Isaacar fueron 4: Tola, Fúa, Jasub y Simrón. Los hijos de Tola: Uzi, Refaías, Jeriel, Janmaí, Jixán y Semuel, jefes de las familias de sus padres. De Tola fueron contados por sus linajes en el tiempo de David 22.600 hombres muy valerosos. Hijo de Uzi fue Israías, y los hijos de Israías: Micael, Obadías, Joel e Isías, por todos 5 príncipes. Y había con ellos en sus linajes, por la familia de sus padres, 36.000 hombres de guerra, porque tuvieron muchas mujeres e hijos. Y sus hermanos, por todas las familias de Isaacar, contados todos por sus genealogías, eran 87.000 hombres valientes en extremo. Fíjense que cuando dicen extremo es porque eran hombres valerosos, pero muy valerosos. Vemos que cuando dice aquí descendientes de Isaacar, estamos hablando de la tribu de Isaacar. La tribu de Isaacar. Entonces aquí, en la tribu de Isaacar, nos dice, entre los destacados, entre los hijos de los destacados de los descendientes de Isaacar, no hay uno específico, sino que está destacado es la tribu en general. A ellos se les describía como hombres que entendían los tiempos con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Fíjense, eran hombres entendidos, que entendían los tiempos. Y vemos que eso viene de parte del Señor. Para uno tener ese discernimiento y entender los tiempos en que estamos, es Dios quien da ese entendimiento. Y esa tribu eran hombres que entendían los tiempos con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Y vemos que también, por ejemplo, en esa línea, en esos descendientes, en esa misma genealogía, por allí fue que estuvo en esa genealogía Débora. ¿Se acuerdan de Débora? La jueza de Israel. Y también Barak. Y vemos que, por ejemplo, muchos eruditos creen que ellos pertenecían a esa tribu de Isaacar, Débora y Barak. Y vemos que la tribu luchó valientemente junto a ellos contra Sisara en la llanura de Jezreel. Por allí también está, que lo leímos, Tola. Tola fue uno de los hijos. Y fue Tola un juez de Israel. Fue hijo de Fúa, de Isaacar, que gobernó, él estuvo gobernando 23 años. 23 años estuvo gobernando Tola, como juez de Israel. Y Tola fue hijo de Fúa, que ya lo leímos. También por esa misma línea, de parte de ellos está Basa, que fue un rey del reino del norte. Fue hijo de Ahías, de la casa de Isaacar, y a través de él inició una nueva dinastía. También tenemos por allí, por esa misma descendencia, Oseas, que fue un profeta de la tribu de Isaacar, que profetizó sobre Jesús. Vemos que ellos, lo que es la parte de la tribu en general, ellos ocuparon una de las tierras más fértiles de Israel. Ellos ocuparon el valle de Jezreel, y ellos eran, como ya lo leímos, eran valientes, guerreros, valerosos, bien valientes. Entonces, como muchas otras tribus, vemos que a ellos se les considera
una de las 10 tribus perdidas tras las conquistas de Asiria del Reino del Norte. O sea que desapareció, entre otras, a través de la conquista de Asiria. Y vemos que a pesar de su desaparición física, su característica de comprender los tiempos, eso perduró como un ejemplo de discernimiento y lealtad a Dios y a Israel. O sea, eso quedó allí, como quien dice, plasmado, marcado. Es como esa característica de parte de esa tribu. Seguimos aquí. Los hijos de Benjamín, 6, versículo 6, los hijos de Benjamín fueron 3. Bela, Bequer y Jediael. Los hijos de Bela, Esbol, Uzi, Usías, Jerimot e Irí, 5 jefes de las casas paternas, hombres de gran valor y de cuya descendencia fueron contados 22.034. Y los hijos de Bequer, Semira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jerimot, Abías, Anatot y Alamet. Todos estos fueron hijos de Bequer. Y contados por sus descendencias, por sus linajes, los que eran jefes de familias, resultaron 20.200 hombres de grande esfuerzo. Hijos de Jediael fue Bilhan, y los hijos de Bilhan, Jeus, Benjamín, Aot, Kenaona, Setán, Tarsis y Aizar. Todos estos fueron hijos de Jediael, jefes de familias, hombres muy valerosos, valientes también, 17.200 que salían a combatir a las guerras, hombres guerreros. Supim y Upim fueron hijos de Ir, y Usim, hijo de Aner. Entonces aquí estamos viendo con respecto a la descendencia de Benjamín. Aquí vemos que en esa misma descendencia de Benjamín, por allí fue, por la tribu de Benjamín, que destacó el rey Saúl, el primer rey de Israel. Recuerden que antes era Dios mismo quien gobernaba al pueblo de Israel, hasta que ellos quisieron imitar las otras naciones y quisieron rey. Entonces, como ellos pidieron un rey, Dios les dio un rey. Y fue cuando fue el primer rey Saúl, el primer rey de Israel, un guerrero formidable, pero cayó. ¿Qué pasó con el rey Saúl? Cayó en desobediencia y fue rechazado por Dios. Fíjense que la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Antes, quien guiaba directamente al pueblo de Israel era Dios directamente. Dios era el rey de ellos. Como el hombre siempre no es conformista, nunca se conforma con nada, lamentablemente, el ser humano. Ellos no quisieron seguir así, quisieron fue un rey de carne y hueso. Un ser humano que comete errores, que se equivoca, lo querían como rey. Y así mismo Dios los complació y les dio un rey, Saúl. ¿Qué pasa? Saúl no siguió las órdenes de Dios, desobedeció. Y por causa de esa desobediencia, Dios lo quitó. También vemos por esa descendencia, por esa línea de la tribu de Benjamín, estuvo también Ehud. Fue un juez zurdo que usó su habilidad para asesinar al rey moabita Eglón y liberar a Israel de la opresión. Por allí, por esa misma línea, los descendientes de Benjamín, también encontramos a la reina Esther y Mardoqueo. Recuerden que la reina Esther, ella se convirtió en reina de Persia y junto a su primo Mardoqueo frustró un plan para exterminar a los judíos. Entonces vemos
cómo estos personajes destacados, cómo fueron utilizados por Dios de una manera poderosa. Tanto así que quedaron allí resaltados en la palabra del Señor, quedaron resaltados en la Biblia. Fíjense cómo Esther. También tenemos a Pablo, que fue Saulo de Tarso. Recuerden que Pablo fue un fariseo que se convirtió en apóstol. Se convirtió en apóstol fundamental para el cristianismo, quien afirmaba ser benjamita, de la tribu de venía de la tribu de descendiente de la tribu de benjamita, de los benjamín, y llevó el mensaje a los gentiles. Vemos cómo Dios fue utilizando a gente específica de una manera poderosa y sobrenatural. Seguimos. Los descendientes de Nectalí, vemos que los hijos de Nectalí, Jaseel, Guni, Jezer y Salum, hijos de Bilha. Recuerde que todos ellos, todos eran descendientes de la concubina de Jacob, Bilha. ¿Ya la recuerdan? La concubina de Jacob. Bueno, estos fueron los hijos de la concubina de Jacob. Tenemos los hijos de Manasés, los descendientes de Manasés. Estaba Asriel, al cual dio a luz su concubina, la Siria, la cual también dio a luz a Maquir, padre de Galaad. Y Maquir tomó mujer de Upín y Supín, cuya hermana tuvo por nombre Maca. Y el nombre del segundo fue Zelofeat. Y Zelofeat tuvo hijas. Y Maca, mujer de Maquir, dio a luz un hijo, y lo llamó Pérez. Y el nombre de su hermano fue Ceres, cuyos hijos fueron Ulán y Requén. Hijo de Ulán fue Bedán. Estos fueron los hijos de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés. Y su hermana Amolequet dio a luz a Isot, a Abiezer, a Maala. Y los hijos de Semida fueron Ahián, Siquén, Lirqui y Anián. Vemos aquí que en los descendientes de Manasés, por esa misma línea sanguínea, por esa descendencia de la tribu de Manasés, encontramos a alguien destacado que fue Gedeón. ¿Se acuerdan de Gedeón? Fue el juez. Ahí vemos que fue un juez destacado, un hombre de la tribu, fue de Manasés, considerado el menor de su casa. Fue llamado por Dios para liberar a Israel de los madianitas. Fíjese que Dios es un Dios de propósitos. Dios escoge a quien a Él le place y lo prepara, lo equipa. Y así mismo hace Dios hoy en día con nosotros. Así mismo hace Dios en día con nosotros. Dios es soberano. Dios usa a quien Él quiere. No llama a los que ya están preparados, llama a la persona y el Dios mismo lo prepara, lo equipa y lo envía. Le hace el llamado, lo prepara, lo equipa y lo envía a esas misiones. Y vemos que, por ejemplo, hasta ahora que estamos leyendo, fíjense, la misión de Esther. Fíjense que Dios tenía algo grande con ella. Desde el día que ella nació, ya Dios sabía que la iba a utilizar para algo grande, para salvar a su pueblo. Fíjense que durante todo, Dios la guardó hasta que llegó el tiempo señalado. Y fue que se presentó el problema con su pueblo. Y fíjense cómo Dios la usó de una manera sobrenatural, que quedó allí registrado en la Biblia. Y así mismo con todos estos. Así mismo con lo que estamos leyendo. Y vemos también, por ejemplo, aquí Gedeón, que fue un juez destacado, que fue llamado por Dios para liberar a Israel de los madianitas. Así como muchos otros utilizó. Dios los levantó para liberar a su pueblo.
para liderizar a su pueblo. Y vemos que era un hombre de fe, Gedeón. Entonces vemos que tenemos también otras figuras de Manasés. También están las hijas de Zelofead. ¿Se recuerdan las hijas de Zelofead? Tataranieto de Manasés. Murió sin hijos, pero sí tuvo hijas. ¿Recuerdan? Sus hijas. Y pidieron a Moisés que se les permitiera heredar las tierras, porque la heredad se la dejaban siempre, eran los varones a los hombres. Pero por él no tuvo hijos, sino puras hembras, ellas hablaron pues con Moisés. Hablaron con Moisés pidiendo a Moisés que se les permitiera heredar las tierras de su padre, lo cual fue concedido, estableciendo un precedente para la herencia de la mujer, porque antes la mujer no heredaba, sino era el hombre. Pero fíjense que ellas hablaron con Moisés, prácticamente le dijeron que, lo justo era porque no tuvieron hijos. No porque él no quiso, sino porque así lo permitió Dios, que tuvo puras hembras. Y era justo de que, ellas heredaran las tierras de sus padres. Lo único que se les pidió que ellas se casaran con los mismos de las mismas tribus, para que las tierras no se movieran a otras tribus. Si ellas se casaban con hombres de la misma tribu, las tierras iban a permanecer en las mismas tribus. Entonces, eso fue un precedente, porque a partir de allí, entonces las mujeres comenzaron a heredar también tierras. Comenzaron allí. Los descendientes de Efraín, vemos que los hijos de Efraín, Sutela, Beret su hijo, Taat su hijo, Elada su hijo, Taat su hijo, Sabat su hijo, Sutela su hijo, Eser y Elad, más los hijos de Gad, naturales de aquella tierra, los mataron porque vinieron a tomarles sus ganados. Allí en el 21. Entonces vemos que los mataron cuando intentaban robar ganado que pertenecía a los granjeros locales cerca de Gad. O sea que intentaron robar y los mataron. Vemos que y Efraín su padre hizo duelo por muchos días y vinieron sus hermanos a consolarlo. Después él se llegó a su mujer y ella concibió y dio a luz un hijo, al cual puso por nombre Bería, por cuanto había estado en aflicción en su casa. Ahí está diciendo, ¿verdad?, que Efraín lo llamó Bería debido a la desgracia que había sufrido su familia. Recuerden que en los tiempos bíblicos así eran que ponían los hombres, dependiendo de lo que estaba pasando, viviendo en ese momento, acorde a eso, le ponían el nombre al hijo. Si eran días de sufrimiento, tenían problemas, de acuerdo a eso le ponían el nombre al hijo. Si lo que estaban era felices porque estaban gozosos, de acuerdo a eso le colocaban el nombre al hijo. Y de eso hemos hablado anteriormente, que tenemos que tener cuidado también con esa parte, porque los hijos pueden acarrear maldición por un nombre. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Recuerden el nombre de Jacob, que se le puso Israel, se le cambió el nombre. También por eso. Entonces hoy en día muchas madres pueden ponerle hasta el nombre hasta de vírgenes. Hay personas que le ponen nombre que Soledad, nombres así que traen, pues, llevan aflicción. Sigamos. Y su hija Sera, la cual edificó a
Bet-Orón, la baja y la alta, y a Usén, Sera. Ahí dice que tuvo una hija llamada Sera, ¿verdad? Que ella construyó las ciudades de Bet-Orón, de abajo, Bet-Orón, de arriba, y Usén, Sera. Fíjense, aquí también está esta que resalta. Ella construyó ciudades, así como lo hacía también los reyes. Hijo de este Bería fue Refa y Resef y Telac su hijo y Taa su hijo, Ladan su hijo, Amiud su hijo, Alisama su hijo, Sun su hijo, Josué su hijo. Y la heredad y habitación de ellos fue Betel con sus aldeas, y así al oriente Narán, y a la parte del occidente Geser y sus aldeas. Asimismo Siquén con sus aldeas, hasta Gaza y sus aldeas. Y junto al territorio de los hijos de Manasés, Bexean con sus aldeas, Taanac con sus aldeas, Megiddo con sus aldeas, y Dor con sus aldeas. En estos lugares habitaron los hijos de José, hijos de Israel. Vemos ahí, está diciendo que a lo largo de la frontera, ¿verdad?, de Manasés, se encontraban las ciudades de Baxán, Taanac, Megiddo y Dor, junto con sus aldeas vecinas. Y los descendientes de José, hijo de Israel, vivieron en estas ciudades. Vemos que los hijos de Aser, Inna y Sua Bería y su hermana Sera. Los hijos de Bería, Eber y Malquiel, el cual fue padre de Bisabit. Y Eber engendró a Jaflet, Somer, Atán, Otán y Sua, hermana de ellos. Los hijos de Jaflet, Pasán, Inal y Asuat. Estos fueron los hijos de Jaflet. Y los hijos de Semer, Ahí, Roja, Jehová y Arán. Los hijos de Elén, su hermano, Sofa, Inna, Seles y Amal. Los hijos de Sofa, Sua, Armefer, Sual, Beri, Inra, Beser, Ot, Sama, Silsa, Itran y Vera. Los hijos de Jeter, Jefoné, Pispa y Ara. Y los hijos de Ula, Ura, Aniel y Resía. Todos estos fueron hijos de Aser, cabezas de familias paternas, escogidos, esforzados, jefes de príncipes y contados, que fueron por su linaje entre los que podían tomar armas, y el número de ellos fue 20,000 hombres. Vemos que cada uno de estos descendientes de Aser, que fueron cabeza de un clan patriarcal, eran todos hombres que selectos porque eran guerreros poderosos y eran líderes destacados. Y ahí dice que el número total de los hombres disponibles para el servicio militar era de 26,000, tal como aparecen en sus registros genealógicos. Así que vemos una vez más que Dios es un Dios de propósito. Cuando nosotros estudiamos la genealogía, ahí van a haber personajes que van a sobresalir. Y eso igualito sucede hoy en día en la iglesia de Cristo. Dios también escoge, todos delante de Dios somos importantes, pero a Dios escoge a otras personas para darle más responsabilidad. Unos tienen más responsabilidad que otros, como cuando habla la historia de los talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 4, otro 3, 2, 1. Entonces vemos que el que más tiene es el que más tiene que trabajar, más tiene que darle cuenta al Señor, más responsabilidad tiene en la obra de Dios. Porque no es la misma responsabilidad una persona que de repente tenga un talento, haga una cosa para el Señor, pero
El que hace 5 cosas para el Señor tiene más responsabilidad, va a dar mayor cuenta a Dios por eso. Se trata de responsabilidad. De responsabilidad. Entonces Dios escoge así personas para darles responsabilidad, para darle misión, para que la persona trabaje en esto o aquello, en lo que Dios quiera, porque nosotros trabajamos para el Señor y hacemos lo que el Señor quiere que hagamos. No hacemos lo que nosotros queramos, no es lo que yo quiera, lo que yo crea, lo que yo piense, no. Cada quien trabaja al Señor de acuerdo a como el Señor llame a uno, para lo que el Señor quiera que uno trabaje. Y todo se da en el tiempo de Dios, en el momento de Dios. Fíjense, ahí tenemos el ejemplo de José. Dios empezó a mostrarle a José, tenía aproximadamente, era adolescente, 17 años, hasta menos, cuando Dios le daba sueños, mostrándole, fíjense, a esa edad lo que Dios iba a hacer con él. Le mostraba. No significaba el hecho de que una persona ya tenga visión, ya tenga sueño, que Dios le esté mostrando qué iba a hacer, no quiere decir que ya para el año que viene, 1 año, 2 años, no. Fíjense los años, de adolescente le mostraba. Y ya a los 30 y piquito, a los 30 y un poquito más, fue donde el Señor lo levantó para el cumplimiento. Fíjense todos los años que pasó. Entonces, cuando una persona recibe palabra de parte del Señor, después de recibir la palabra, viene el proceso de preparación, de prueba, donde el Señor le va a moldear, donde va a forjar su carácter, donde le va a preparar, donde lo va a equipar, lo va a preparar en todo lo que esa persona necesite. Cuando ya llegue el estado de madurez como Dios quiere que esté, la capacitación en todo, va a llegar el tiempo del cumplimiento. Ahí el Señor lo va a levantar, lo va a asignar a tal tarea. Y ahí lo vemos con ese ejemplo de José. De adolescente el Señor le mostraba todo lo que iba a hacer, las visiones. Después lo vendieron y mire todo lo que pasó, todo lo que pasó, que hasta la cárcel fue a dar. Pero todo eso era parte de la preparación en todas las áreas. ¿Por qué? Sí, vimos también hasta su corazón, en la parte emocional, todo Dios lo trabajó en todas las áreas. Y a la final llegó el tiempo del cumplimiento y el Señor lo levantó. Y ese mismo proceso lo tiene que pasar todo hijo o hija de Dios. El proceso, cuando me refiero al proceso, es el proceso de cuando recibe palabra, después el proceso de preparación y ya cuando Dios lo llama al servicio. Entonces, cuando usted ve a alguien que está sirviendo, que Dios lo levantó, Dios, que lo está sirviendo y Dios lo está usando, recuerde que esa persona pasó por su tiempo de preparación, por su tiempo de prueba, por su tiempo de ser moldeado, trabajado, afinado. Cuando ya uno ve a alguien allí, sirviendo ya, usándolo Dios poderosamente, usted sabe que pasó también su tiempo difícil. Su tiempo, como uno lo llama a veces, de aflicción. Su tiempo a veces de oscuridad, porque parece que en medio de la prueba, en medio de la aflicción, todo está terrible. Pero siempre, eso es solamente el tiempo que pasa Dios preparándolo, hasta que Dios le hace el llamado. No es como de repente hay personas que piensan de que ya tuve una visión, ya Dios me habló, me hablaron los profetas y ya mañana Dios me va a usar para eso. No, porque tiene que ser preparado. Tiene que ser preparado primero, hasta que llegue el tiempo y Dios lo levante. Dios, no el hombre, Dios. Amén. Padre amado, Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias por tu palabra, Padre, porque tu palabra es fiel, tu palabra es justa, tu palabra es verdadera, Señor. Te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que esta tu palabra, Padre, produzca fruto en cada uno de nosotros, a 100 por uno. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Y te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que seas tú sellando, Dios, esta tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, con tu preciosa sangre y con el Espíritu Santo de Dios.
En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.